Bienvenidos a este tercer panel de webinarios itinerantes Bosques y Océano en América Latina, organizado por el Centro Pulitzer y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema de hoy es Territorios en Movimiento, el cambio climático y el desplazamiento de las comunidades costeras. Soy Lilia Gama, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el día de hoy estaré moderando este webinario. Nuestra transmisión la puede seguir por el canal 35.1 de Televisión Abierta, canal 35 del Sistema de Cable Local, en www.ujat.tv, en el 96.1 de FM Radio UJAT, en Facebook Live del UJAT y en el aula virtual UJAT de Microsoft Teams. Antes de iniciar nuestro panel, saludamos a María Rosa Darringo, coordinadora del Programa de Educación en América Latina del Pulitzer Center, quien nos comentará de esta iniciativa. Adelante, María Rosa. Muchísimas gracias, Lilia. Buenas tardes a todos. Bueno, es una gran alegría estar otra vez con el programa de seminarios web itinerantes latinoamericanos en México y mucho más con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Yo soy de Brasil y entonces perdón por mi español, que no es tan perfecto, pero creo que vamos a conseguir comunicarnos. La idea de estos encuentros es conversar sobre temas locales y compartir propuestas desde cada territorio para pensar nuestra región de una forma más conectada y con nuevas miradas. Y estuvimos ya en Perú y en Colombia, ahora estamos hoy en México y vamos también a tener después de México sesiones en otros países como Bolivia, Ecuador y también Brasil. Aunque las discusiones son locales, los desafíos que enfrentamos en estos diferentes países son muy parecidos. En toda América Latina es muy parecido. Y aquí muchos vienen del mismo padrón, modelo de desarrollo impuesto en nuestros territorios. Y bueno, por eso creemos que juntar distintas voces, distintos saberes es clave para pensar soluciones de otra forma más colectiva y más interdisciplinaria. Y bueno, este seminario es parte del programa de educación en América Latina del Pulitzer Center y yo soy la coordinadora del programa y Marina Anton Giovanni también está coordinando esta actividad en particular y muchas gracias Marina por todo. Y el Pulitzer Center es una organización enfocada en periodismo, pero que también busca que las historias tengan impacto más allá de los medios. Y entonces intentamos también traer las historias, los reportajes a través de proyectos educativos como este que estamos aquí. Como todo esto no se hace solo, me gustaría mucho agradecer de corazón a la profesora Lilia Gama, que fue la coordinadora del webinar en México. Y también muchísimas gracias a Selene Mazón, que es nuestra becaria, y nuestras panelistas, Cristina Pacheco, Vicente, Juan Manuel Orozco, ingeniero Armando Pulido. Y bueno, por supuesto, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y compartir esta conversación tan necesaria para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Rosa, por tus palabras y gracias también por considerarnos para participar en esta iniciativa. Y ahora me permitiré presentar a nuestros invitados a este panel. Iniciaré con Cristina Pacheco Vicente. Ella es representante de la Comunidad del Bosque, forma parte del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de su comunidad ante la pérdida de su localidad por erosión costera y elevación del nivel del mar. Tenemos también a Selene Manzón, reportera productora de audio, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y quien realizó la propuesta de considerar el caso de la Comunidad del Bosque ante el Pulitzer Center. Está con nosotros el ingeniero Armando Pulido Pardo, coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, especialista en seguridad e higiene industrial y protección ambiental. Y Juan Manuel Orozco, representando a las organizaciones de la sociedad civil. Él forma parte de la Asociación Civil Conexiones Climáticas, que ha acompañado y apoyado el proceso de organización comunitaria de la Comunidad del Bosque. Quisiera iniciar preguntándonos por qué hablamos de territorios en movimiento, particularmente en Tabasco. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí?
Nosotros en la universidad hemos estado realizando investigaciones junto con otras instituciones como la UNAM y Ecosur y en impactos por el calentamiento global, que es lo que ocasiona en las costas de Tabasco. Partimos de analizar los procesos de erosión costera y sumamos a esto los impactos ocasionados por la elevación del nivel del mar. Si bien nuestro interés se relacionaba con el estudio del paisaje y los futuros escenarios como objeto de estudio, sabíamos que había comunidades que estaban siendo afectadas por estos cambios. En ese sentido, y debido a la consulta que nos hicieron tanto Protección Civil del Estado de Tabasco como organizaciones civiles como Conexiones Climáticas, supimos que era importante ponerle rostro a los impactos de la crisis climática, lo que nos llevó a compartir más de cerca, en cierta forma, la difícil y valiosa experiencia que han y están viviendo los habitantes de la comunidad del bosque. Un proceso que se encuentra entre los objetivos de nuestra universidad respecto a la importancia de la ciencia con compromiso social que permita contribuir a buscar respuestas para un futuro sustentable y comprometido. Tabasco es considerado uno de los estados más vulnerables de México debido a su ubicación geográfica, expuesto a eventos hidroclimáticos que generan tanto eventos importantes de inundación. Baste mencionar que en el 2007 más del 50% del estado quedó cubierto por agua por el paso de un frente frío. A estos eventos se le suman otros impactos como la erosión costera, o sea, una acelerada acción del oleaje que ha modificado la línea de costa en tasas anuales que van de 5 a 15 metros, con extremos de más de 20 metros. Localidades que han perdido más de 100 metros en más de una década. El caso del bosque es particular porque es una zona altamente dinámica, que ha mantenido tasas importantes tanto de pérdida como de ganancia de aporte de sedimentos en la playa. Sin embargo, la última década la pérdida se aceleró al grado de que se perdió la comunidad y de esto nos platicará Cristina. Antes de ceder la palabra a Cristina, les comento que estaremos recibiendo preguntas a través del Facebook Live y el aula virtual de LUJAT, las cuales responderemos al terminar las intervenciones de nuestros invitados y también les solicito que cuando nos hagan las preguntas nos digan a quién va dirigida. Y ahora, Cristina, me gustaría que nos platicara la experiencia que han vivido en la comunidad, que ya ha dado la vuelta al mundo en temas de mitigación, migración y cambio climático. Dinos, ¿qué te gustaría compartir con el público que nos escucha respecto a lo que sucedió y aún viven en tu comunidad, ya que creo que es una oportunidad para que los interesados que están escuchándonos conozcan lo que pasó y está pasando? Pues más que nada dijera compartir mi experiencia, ¿verdad? Porque en mi experiencia fue algo muy caótico, muy terrible. Ver cómo tu casa se está yendo y no poder hacer nada, ¿no? Nosotros prácticamente no sabíamos nada de erosión costera ni de cambio climático y pues veíamos que el mar avanzaba y avanzaba, pero no sabíamos por qué. Entonces, cuando se va a la casa de mi vecino, yo dije, no, ¿qué está pasando, no? Ya el mar ya no regresó a su lugar, sino que el mar se quedó. Y yo dije, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? La verdad, estábamos como desprotegidos ya. Y entonces, gracias a Dios llegaron las organizaciones y ellos nos dieron acompañamiento, nos dieron pláticas de lo que es cambio climático y entendimos que ya teníamos ese problema ahí en el bosque. Ha sido muy difícil para nosotros como comunidad porque pues pierdes todo, pierdes tu identidad, pierdes tus raíces, prácticamente lo perdimos todo. Entonces pues nos quedábamos sin esperanza, pero pues como les comento, llegó las organizaciones y ellos nos dieron el acompañamiento y gracias dijera a ellos y al gobierno, pues ahora estamos en una nueva reubicación, pero también nos está costando la adaptación, ya que nosotros somos 100% gente pescadora, entonces ese sí es un problema para nosotros ahora porque tenemos que adaptarnos a una vida nueva. Necesitamos, dijera, pues que nos dejen el bosque viejo como puerto de abrigo para que nosotros sigamos siendo lo que somos, gente de playa, gente de pesca.
y pues ojalá y podamos contar con eso a futuro. Y también nos está costando mucho adaptarnos pues a la nueva vida. Pues nosotros estamos acostumbrados a que nos levantábamos temprano, íbamos a pescar, pero pues ahora ya eso ya no. En el bosque lo hacíamos las mujeres, niños, y nuestro propio producto lo salíamos a vender. Ahorita pues ya no hay nada de eso. Ahora estamos aprendiendo a vivir en otra nueva etapa de nuestras vidas y sí nos está costando bastante adaptarnos a ello, pero pues necesitamos hacerlo. Ahorita tenemos que transportarnos de frontera al bosque, son 12 kilómetros, y pues tenemos que transportarnos a pescar. Nuestros compañeros, nuestras compañeras que dijera que van a pescar, pues hay que transportarse, y eso sí nos está costando un poquito de trabajo. Lo que le puedo decir que fue una experiencia, perderlo todo fue una experiencia muy triste, porque pues pierdes todo, pierdes tu casa, donde pensaste que ahí te ibas a pasar hasta tu vejez, que tus hijos iban a llegar a visitar, y pues ya no lo tienes, ¿no? Y a pesar de que estamos en una nueva reubicación y nos estamos adaptando, pues también eso que perdimos ya sabemos que no lo vamos a recuperar, pero tratamos de salir adelante. A mí me gustaría que otras comunidades no pasaran por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Pero sabemos que el cambio climático ya está aquí y necesitamos, creo que, hacer un poco de acción para ver cómo pararlo o mitigarlo, porque no somos los primeros ni vamos a ser los últimos en que estemos pasando por esta situación. Y pues sí, es una experiencia muy, muy triste más que nada. Ahorita pues a mí me gustaría que las otras comunidades no pasen por lo que nosotros pasamos, que si son reubicados, que sea una reubicación justa, y porque sí, ciertamente nosotros estamos reubicados, pero no estamos todos. Falta gente que quedó fuera, y pues a la vez estamos contentos y no, porque pues necesitamos que nuestra gente que quedó fuera, pues ellos también, porque lo han sufrido como nosotros, pero lamentablemente no sabemos, ¿verdad? Pero quedaron fuera, y nuestra alegría no está completa si ellos no están también con nosotros, ya que todos vivimos este cambio climático, y creo que merecen igual estar reubicado, tener un lugar seguro, tener algo que ofrecerle a tu familia, porque esto que pasa, pues no te sabría yo describirlo, ¿no? Cuando te quedas sin nada, te quedas a brazos cruzados y dices, ¿qué voy a hacer? Y estás pensando, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia, tus hijos? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Y imagínate esa gente que no quedó en la reubicación, no tienen un lugar seguro, todavía algunos están viviendo en el bosque viejo, pues por esa situación, no tienen la manera de irse a rentar, o si rentan 1 o 2 meses, pero tienen que volver al bosque. ¿Por qué? Porque a veces no hay lo económico, y esa parte sí. Nosotros estamos sufriendo en esa parte, porque el bosque, como le comentaba, pues mujeres, niños, todos trabajábamos, y ahora pues ya no, ya solamente el jefe de casa es el que se va a pescar, ya no es como esa ayuda idónea que tiene la pareja, ¿no? Y pues sí estamos así sufriendo con esta nueva adaptación, y pensar que esas personas que quedaron fuera pues están luchando,
están luchando por un mejor futuro para ellos y para su familia. Y pues eso es lo que quería yo expresar y también decir que pues no seremos los últimos. Somos los primeros, pero no seremos los últimos, y que pues el gobierno tome acciones, dijera, para ver las futuras comunidades, cómo se le puede ayudar, o porque realmente dijera, a veces no sabemos, o sea, estamos a ojos cerrados, no sabemos de cambio climático, no sabemos de erosión costera, y estamos viviéndolo, ya lo estamos viviendo, y esto ya está aquí. Y poder que se pueda, o sea, no sea como nosotros que nos pasó, que no sabíamos qué hacer o a dónde dirigirnos, que gracias a Dios que las organizaciones vinieron y nos hicieron entender lo que estaba pasando, pudimos alzar la voz, y también agradecerle a todos los medios de comunicación, porque ellos fue igual un gran parte de que nos pusieron su visión hacia nosotros y vinieron y nos apoyaron, y muy agradecida esa parte. Y que quede una experiencia, somos la primera comunidad referente de cambio climático, y que podamos hacer acciones para que las otras comunidades no sufran lo que nosotros sufrimos, que se pueda hacer pues si se trata de reubicarlos, que sea una reubicación justa y digna para todos. Gracias, Cristina, muy impresionante lo que nos platicas. Y ahora quisiera pasar a Selene. Selene, hola, un gusto volver a verte. Me gustaría preguntarte, como periodista interesada en temas ambientales y que puso este tema sobre la mesa, ¿qué enfoques periodísticos pueden ayudar a visibilizar la erosión costera como un problema humano y no solo ambiental? Ya nos platicaba Cristina que cómo los medios fueron importantes. Selene, si nos puedes decir cuáles son los principales retos para cubrir historias de desplazados sin caer en el sensacionalismo ni en la victimización. ¿Qué fuentes de información recomiendas tú para poder tener datos al respecto de lo que está sucediendo? Te pediría, Selene, si por favor, probablemente tengamos un corte, creo que nos quieres hacer una presentación, si inicias con eso y tal vez después de eso podemos hacer el primer corte. Gracias, Selene. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a la doctora Lilia, a Cristi, a Juan Manuel, al Pulitzer Center y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la invitación. Me parece muy importante que tengamos este foro donde podamos dialogar, y de eso me gustaría que se tratara esta pequeña intervención, ¿no? De un diálogo alrededor de este fenómeno y esta historia. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta sobre los enfoques periodísticos, principalmente en periodismo tenemos tres formatos periodísticos, ¿no? Que es la noticia, que es la que vemos todos los días, la que se replica, la nota diaria, por así decirlo. Sucede un evento y la vemos en el internet o en una nota después. Tenemos una crónica que es de mayor largo aliento, y un reportaje que ya incluye bastantes fuentes, ¿no? En el caso del bosque, ayudó mucho que una vez que se hizo la conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2022, que es cuando las vecinas del bosque se paran frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación y comentan la situación que están viviendo, esas notas periodísticas que dieron reporte de esa conferencia de prensa fueron el detonante para que de pronto se pudieran hacer otras piezas u otros textos de mayor aliento, que es un poco a lo que nosotros en ese momento en el hilo aspiramos, ¿no? Buscar una película en vez de solo una fotografía. Si hay tiempo, puedo presentar, hacer la presentación ok, perfecto. Entonces voy a... Sí, hay tiempo, adelante. Ok, perfecto.
estoy viendo que no tengo el permiso para compartir, pero me disculpa. Bueno, ¿pueden checar si tiene permiso para compartir? Si nos puedes, sí, están checando eso para que puedas probarlo. Si nos puedes ir comentando. Claro. Bueno, y de esa forma, lo que nosotros buscamos en el hilo, que es un podcast, un programa de radio, por así decirlo, grabado que cuenta historias de América Latina, es tratar de buscar una película completa en vez de solamente una fotografía, ¿no? Es decir, explorar el fenómeno a través de distintas voces, y aquí lo voy a hilar con la segunda pregunta que tú me hacías, ¿no? Sobre de qué forma podemos contar estas historias que de pronto parecen tan abstractas, que parecen tan difíciles de entender, cambio climático, porcentajes, estudios y demás, como algo que nos afecta como población, ¿no? Y en ese sentido, lo importante siempre en este tipo de historias es poner al ser humano al centro, ¿no? Y reconocer al sujeto como, pues sí, como un sujeto que tiene sueños, pero también tiene aspiraciones, tiene miedos, conectar con esa parte humana y no necesariamente con la tragedia nada más, ¿no? Somos más que solamente un evento de nuestras vidas. A veces, como mala práctica del periodismo, ocurre que sí, uno se va hacia el titular trágico y revictimizante, como papel del periodismo es importante saber que las historias que estamos contando son de personas que también tienen estas metas o sueños o miedos, y no podemos irnos por esa salida fácil solamente para agarrar como más clics, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el ser humano, que somos más complejos que solamente una tragedia o un evento que nos atañe o que nos atraviesa en ese momento, es importante al momento de contar una historia. En este caso, por ejemplo, el enfoque que nosotros buscamos en el hilo para realizar este reportaje era vincularlo con el tema de la pesca. Habíamos visto que había muchísimos ya textos y muchos reportajes que hablaban de la situación del bosque, de la erosión costera, del desplazamiento de familias hacia otras localidades, pero poco quizás se había profundizado con esta conexión que hablaba Cristi al inicio, ¿no? De somos un pueblo pesquero, y que incluso se menciona muy categóricamente en la conferencia de prensa del 7 de noviembre del 2022. Somos un pueblo de pescadores, o sea, el mar es, digamos, pues sí, es nuestro sustento de vida, no solamente es donde estamos y tomando en cuenta eso, ¿qué hace cuáles son las consecuencias o las implicaciones, ¿no?, de que un pueblo pesquero tenga que desplazarse a otra localidad donde, bueno, en esta ocasión no hubo quizá a lo mejor una preparación para asimilar, adaptarse a, digamos, a esa nueva localidad que está, digamos, lo que decía Cristi, a 12 kilómetros del mar? Y cuáles son esas opciones de empleo que la comunidad puede aspirar ahora que han sido reubicados. Estoy viendo que ya tengo el acceso a compartir, entonces, si me permiten, voy a compartir esto. Selene, vamos a hacer un corte en unos segundos más. Yo creo que podría ser... en 2 minutos más para que pensaras en que pudiéramos empezar tu presentación justo después de la promoción, justo después de la intervención que vamos a tener ahorita, del corte que tenemos ahorita. Y es muy interesante lo que nos dicen, definitivamente es todo un reto darle hacer periodismo en este contexto y en estos temas, no solamente el estar en contacto con las personas en la comunidad y vivir sus experiencias y sus problemas sin lugar a dudas, es todo un reto. Entonces vamos a ir a un corte y después de eso te pediría que nos pusieras tu presentación.
Muy bien, Selene, pues continuamos contigo. Si nos haces tu presentación ahora que ya tienes la posibilidad de compartirla. Por favor, adelante. Perdón, muchas gracias y una disculpa por el atraso del problema técnico. Bueno, me gusta iniciar con esta imagen, porque aquí lo que estamos viendo son pues los rostros parte de los rostros de la comunidad del bosque, al menos hasta, esto fue entre mayo y noviembre de 2024, el año pasado. Aquí podemos ver a los familiares de Cristi, que está ahorita con nosotros, bueno, que está con ustedes en el estudio. A la señora Guadalupe Cobos, que es con quien mantuve contacto desde recién se hizo la conferencia. Estuvimos conversando por llamadas telefónicas hasta que, bueno, ya tuvimos oportunidad de conocernos personalmente. Respondiendo a tu pregunta, Lilia, sobre de qué forma el periodismo puede contribuir a contar estas historias que de pronto parecen tan abstractas, que son ambientales, es siempre poniendo al ser humano al centro, como sujetos que están conectados también a diversos retos que también tienen, que podríamos ser cualquier otra persona, ¿no? Conectar con esos miedos y aspiraciones y esos sueños que también tiene estas personas. Un poco de contexto de la historia. Bueno, había preparado un poquito esto, pero es algo que ya había comentado Lilia al inicio. Bueno, Tabasco, como ustedes saben, es un estado proclive a inundarse. Ustedes, las personas que están mirando esto desde Tabasco, pues recordarán las inundaciones del 2007. Esto se debe a factores geográficos y también climatológicos, ¿no? Como que es una geografía plana, de poco relieve, con lluvias intensas, como son estos nortes, pero también a situaciones o a actividades que pueden ser prevenibles, ¿no? Hay presencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, también hay una disminución en la capacidad de los cauces de los ríos. Recordemos que, bueno, en Tabasco confluyen estos dos ríos importantes, el Grijalva y el Usumacinta. Falta de infraestructura y también quizá de planes integrales de manejo de prevención, ¿no? Bueno, todo eso hace un cóctel para que el estado de Tabasco, digamos, sea proclive a este tipo de fenómenos climatológicos, aunque también es cierto que según el índice de riesgo, pues México es el país cuarto a nivel mundial es el país con mayor vulnerabilidad, es el cuarto país con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿no? Por el contexto geográfico en el que se encuentra, pero también por las desigualdades sociales, ¿no? Y bueno, la cronología de los hechos es un poco lo que nos contaba Cristi al inicio, es que todo esto comienza desde 2018, si mal no recuerdo, y Cristi nos podrá decir que es cuando comienzan los nortes con mayor intensidad y comienza, digamos, a avanzar el mar hacia la población del bosque. Después tenemos ya después Manuel nos podrá contar sobre esto, pero se organiza una conferencia de prensa, que es la que les platicaba al inicio, gracias a que la conferencia de prensa fue retomada por varios medios de comunicación, al esfuerzo de las organizaciones civiles como Conexiones Climáticas, Greenpeace y demás. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador es que retoma esta noticia gracias a una pregunta de un reportero y bueno, después hay como un silencio, las organizaciones civiles siguen trabajando con el tema y en diciembre de 2023 es cuando pues llega otro norte con mayor intensidad y bueno, ahí es donde la mayoría de los vecinos o muchos vecinos tienen que migrar ahora sí y rentar en frontera porque ya es prácticamente imposible vivir ahí. Ahí el papel de protección civil, bueno, encontré distintos testimonios en ese momento, sobre todo porque al parecer, y eso nos los podrá contar Cristi mejor,
fue una evacuación como demasiado azarosa, con albergues que no tenían, creo que, o sea, que no estaban, digamos, en ese momento acondicionados y demás. Y ya hasta el 15 de febrero del 2024 es cuando se aprueba, digamos, la donación del terreno de 20,000 metros para construir 60 viviendas para las familias afectadas, ¿no? Esa reubicación ocurre en noviembre de 2024. Sin embargo, como bien mencionó Cristi, no es que el tema o el problema o el conflicto del bosque se haya resuelto con la reubicación. Hay varios temas que considerar ahí. El acceso a los servicios básicos hasta noviembre de 2024, que fue la última vez que fui para allá, todavía faltaba, me parece, el tema del drenaje. No sé cómo vaya en ese asunto. También las opciones de empleo, lo que platicábamos, la importancia de vincular que el cambio climático no es un tema solamente de, no es un tema abstracto, o sea, impacta directamente la vida de las personas y en este caso no solamente en la forma en cómo se relacionan y conviven, ¿no? Lo que mencionaba Cristi, o sea, antes estábamos acostumbrados a pararnos temprano, ver el mar y demás. Ahora, en el reportaje que les contaba, ¿no? que hicimos en el hilo, la señora Rita, por ejemplo, contaba que ahora estaban encerrados, ¿no? Y se sentían más solitarios porque lo que antes era un espacio, una plaza común en el bosque para que la gente conviviera y demás, ahora, bueno, cuando estaban rentando en frontera, pues era más difícil porque pues hacía más calor, porque digamos, pues no son las condiciones con las que la población estuvo pues sí, de las que está acostumbrada, ¿no? Las opciones de empleo también, ahí me gustaría mucho también saber por parte de Cristi si cómo es que si siguen pescando, si algunas otras personas a lo mejor han empezado a dedicarse a otra cosa, no sé, a tema de servicios o a taxi, ¿no? Sabiendo la situación de la pesca. La importancia también de tener un plan de prevención de riesgos y bueno, como parte también de la nota que les contaba, como parte de un reportaje más amplio, no solamente una nota periodística, exploramos un poco también el vínculo entre la industria, cómo de pronto la industria petrolera está desplazando a la actividad pesquera, ¿no? Hay también unos decretos presidenciales que prohíben, por ejemplo, a los pescadores pescar a 5 kilómetros me parece que a 5 kilómetros a la redonda de las plataformas, y bueno, si tomamos en cuenta que Tabasco es un estado pues petrolero, nos damos cuenta que el margen para pesca es cada vez menor, y bueno, otros apuntes por ahí. Yo les invitaría mucho a que escuchen el episodio, lo pueden encontrar en Spotify o en esta liga, en el hilo.audio. Ahí ustedes podrán escuchar de viva voz los testimonios, ¿no? de las personas, la explicación del fenómeno y bueno, no sé si ahorita haya habido alguna pregunta que no haya respondido Lilia o alguna pregunta que haya salido en el público. Preguntas del público las vamos a ver al final, pero tú ya nos dejaste aquí varias preguntas para Cristina que vamos a ver. Después sí, vamos a pedirle ahora a Juan Manuel que nos haga favor de contestar. Siempre es un gusto colaborar contigo, Juan Manuel. Me gustaría preguntarte si es posible, si después de vivir esta experiencia de acompañamiento con la comunidad del bosque como asociación civil, una primera pregunta sería, ¿por qué es importante la participación de las sociedades civiles en el empoderamiento de estos temas? Juan Manuel. Muchas gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias, pues estoy muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y antes de contestar rapidísimo a su pregunta, solo para tener una idea de lo que significa la pérdida de estas proporciones de territorio para la comunidad del bosque, me gustaría presentar esta imagen que es una foto satelital del bosque en 2005. Si se dan cuenta, hay una buena extensión de tierra entre la última calle de la comunidad y la costa, ¿no? De ese lado de la comunidad, del lado como del noreste, arriba hacia la derecha. Incluso la comunidad cuenta que
era pesado ir hasta la costa, era muy pesado llevar el pescado desde las lanchas hasta la cooperativa, hasta donde tenían los refrigeradores, porque eran muchos metros caminando. Y solo en menos de 20 años, en 17 años, esto se perdió. Es muchísimo. Cuando hablamos de pérdidas de costa, de erosión costera, importantes o graves en otros lugares del mundo, hablamos de 9, 10 metros al año. En Sánchez Magallanes hay una pérdida, si no me equivoco, más o menos como de 8 Sánchez Magallanes en Tabasco. Y en el bosque, esto también tiene menos de 10 años de diferencia entre una foto y otra. Lo que está encerrado en el círculo rojo es la misma casa. Acá está completamente destruida y esta foto tiene menos de un año de diferencia con esta. Y pues justo lo grave, lo complicado de este impacto de la crisis climática es que tiene consecuencias humanas y comunitarias terribles. Y es con la perspectiva con la que nos acercamos a la comunidad en 2022 para pensar juntas y juntos cómo podemos hacer algo al respecto desde la sociedad civil, que es un espacio que en Tabasco todavía tiene mucho para dónde crecer, ¿no? Que pues no es ni un espacio religioso, ni es el espacio gubernamental, ni partidista, sino que es un espacio de organización colectiva para el interés común, que tiene diferentes como modos que pueden complementar este otro modo también de acercarse a los problemas comunes, a veces desde estos otros espacios religiosos o partistas, ¿no? Creo que es bien importante, perdón, que, a ver, de entrada, estos temas, el tema de la crisis climática y el tema de la erosión costera o el desplazamiento interno, el desplazamiento climático, son temas que son urgentes, pero son muy complejos también y son procesos duraderos, ¿no? de largo plazo. Y necesitan respuestas adecuadas. Y en este sentido, la participación de la sociedad civil, una buena participación, una participación abierta, una participación pues no colonial, no extractiva, que se organiza con las personas y para las personas, no con fines como de conseguir financiamientos o de tener reflectores o mayor poder, sino de resolver las cosas en conjunto, pues permite, por un lado, establecer otro tipo de relaciones, ¿no? Relaciones de bien común, de confianza, que a veces no es tan fácil hacerlo desde los espacios políticos, artistas o religiosos, porque implican cierta segmentación, ¿no? Cierta división que a veces cuesta trabajo superar para atender las cosas en común. A veces pesan más las diferencias que las cosas en común. Permite también la participación de la sociedad civil, a veces romper inercias, a veces burocráticas, a veces electorales, de ciclos de 3 o 6 años, de curvas de aprendizaje que son propios de las estructuras de gobierno. Pero bueno, la sociedad civil permite no tener que responder a estos ciclos, no tener que responder a estos otros intereses o estas otras necesidades también o estas lógicas de estos juegos. Y también el ejercicio de gobierno es un ejercicio muy pesado. El Estado, el gobierno, tiene muchísimas demandas
y cada vez le es más complejo responder a todas. En ese sentido, siempre, el ingeniero no me permitirá mentir, pero las cosas siempre son urgentes, siempre son para ayer y siempre tienes 20,000 pendientes que atender al mismo tiempo. Entonces, algo que nos permite la sociedad civil, y esto ha sido un aprendizaje también, en el sentido de que no solamente es la sociedad civil en abstracto, sino que somos personas, organizaciones diferentes que nos complementamos también con los medios de comunicación, con la academia, con el gobierno, para poder atender de manera integral los problemas, ¿no? Los problemas públicos. Nos permite como poner enfrente cosas que ayuden a romper estas inercias. Pues sí, hablar del bosque era bien complicado. ¿Quién va a pensar en una comunidad que está perdiendo territorio por el mar desde hace tiempo, que es una comunidad de pescadores? ¿Por qué se hizo noticia nacional o por qué es un ejemplo? Pues justo por un lado, porque el modo en el que se retomó el caso, ¿no? O que se construyó el caso del bosque junto con la comunidad y con los medios y tal, pues fue como decía Selene, un asunto que tenía a las problemas en el centro, a las personas, perdón, en el centro, y que nos permite también hablar de la crisis climática no como algo abstracto, sino como algo que tiene rostro, implicaciones emocionales, económicas y vitales para familias, personas y comunidades enteras. Esto, visibilizarlo, ayudó a que tuviera un lugar en la agenda pública. Y entonces que tengan lugar en la agenda pública cosas que en medio de la demanda inmensa de temas que atender, ¿no? Pues ayuda a que se muevan cosas para atender estos procesos que el bosque es una comunidad, ¿no? ¿Sí? Pero nos está hablando de un proceso estructural también, ¿no? Nos deja ver lo que tenemos que hacer o hacia dónde nos tenemos que mover para atender algo que de no hacer cosas urgentemente, pues va a seguir pasando de manera cada vez más grave y va a seguir afectando a cada vez más comunidades y más en un territorio como Tabasco que es tan vulnerable a estos procesos. Erosión costera, aumento del nivel del mar, inundaciones. También la participación de la sociedad civil nos ha permitido, pues en este caso, enriquecer, bueno, en general, permite enriquecer, corregir decisiones que se toman, pero también construir y colaborar, ¿no? Co-construir también estas respuestas y acciones y las condiciones estructurales para que esto se pueda atender cada vez de mejor manera y que se puedan atender también a otras comunidades después del bosque que no necesariamente van a tener que, no necesariamente van a tener el foco o los reflectores que ha tenido la comunidad, pues también a transitar estos procesos dolorosos de pérdida de territorio, de patrimonio y a veces de salud y de paz mental también. No sé si eso responde. Juan Manuel, en ese contexto yo sé que de hecho derechos humanos es algo que se ha tocado mucho en este caso. ¿Qué derechos humanos se ven comprometidos en estas poblaciones desplazadas por erosión costera y elevación del nivel del mar? Porque de hecho han tenido la oportunidad la gente de la comunidad del bosque de participar en varios foros en temas de derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué nos puedes platicar en ese sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues tal cual. Suena raro, pero esta vinculación entre la crisis climática y los derechos humanos parece que es relativamente reciente, ¿no? en el modo de hablar y de entender y de atender también este problema de la crisis climática. Y yo creo que otra vez, o sea, por un lado, hablar de derechos humanos implica poner a las personas en el centro, pero cuando hablamos de derechos humanos, al mismo tiempo hablamos de las obligaciones de los estados para atender los problemas. Los estados en general, ¿no? A nivel federal,
estatal y municipal. La crisis climática es una crisis civilizatoria. La crisis climática no solamente, o sea, toda nuestra vida como seres humanos depende de un clima relativamente estable. Lo que comemos, que no nos muramos de un golpe de calor congelados, depende de un clima. Específicamente en los desplazamientos forzados internos, hay dos tipos de fenómenos, ¿no? Hay fenómenos que son muy repentinos, un huracán, una inundación, ¿no? Y hay otros que son más lentos, como la erosión costera. Aunque bueno, en el bosque había noches en las que podían perder 10 metros, ¿no? O sea, que la gente se dormía en sus camas y amanecía con el mar abajo de sus camas, ¿no? Es como una mezcla de estas dos cosas. Pero esto implica una situación de emergencia, de vulneración de un montón de condiciones necesarias para la vida digna. Por un lado, el derecho a un medio ambiente sano, eso es bien importante. Cuando hay un desplazamiento, pues ¿a dónde te vas, ¿no? A veces termina en hacinamientos, una comunidad pesquera como el bosque que no tiene que pagar rentas, además que depende de una actividad que es de ciclos, ¿no? De ciertos periodos de trabajo y otros de no poder trabajar por los nortes, pues cuando no puedes trabajar y tienes una carga, ¿no? De una renta que antes no tenías, pues eso que estás pagando está afectando lo que antes dedicabas para la comida o para medicinas, pues, ¿no? Y ahí afectas estos derechos que son fundamentales, a la alimentación, a una vivienda digna, a la salud incluso, porque había gente que no se podía ir a otro lugar. Estaba en la comunidad en una especie de limbo, en muchos sentidos, porque ya les dijeron que les iban a reubicar, ¿no? Pero todavía no les reubican. La gente que no puede irse a otro lugar estaba ahí, pero se quedaban sin luz, y entonces la Comisión Federal ya no podía hacer mucho formalmente, porque se supone que era una comunidad que ya estaba en proceso de reubicación. La gente que no podía refrigerar su insulina, pues la pasaba muy mal. El derecho a la educación de los niños era muy evidente que fue muy afectado porque se perdieron las escuelas. No existen. O sea, las escuelas están o debajo del agua o existen dos muros nada más. Creo que todavía se puede ver uno de los muros de la primaria con ahí la huella del pintarrán y algunas sombras de lo que eran letras, ¿no? Pero bueno, las niñas pasaron pues, por lo menos un año sin educación de calidad. Y Yesenia, en el testimonio que dio, y ahora también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues están muy claros. O sea, sus hijos ya sabían leer y ahora les costaba trabajo de letrar, o sea, ir letra por letra. Y yo creo que el derecho a la integridad física y emocional, también es algo que se pone en juego si no hay mecanismos claros de prevención, de adaptación, de reubicación, ¿no? Y de acompañamiento posterior. Porque también el derecho al trabajo y a los medios de vida dignos se ponen en juego si, como decía Cristina, pues eres pescador y te mueven a una periferia urbana, ¿y ahora cómo le haces? Claro que esto se suma también a condiciones de vulnerabilidad también preexistentes en las comunidades, sobre todo de pescadores artesanales, que luego no tienen acceso a programas de gobierno, porque son pescadores libres, no tienen acceso a cooperativas, y eso pues hace todavía más pesado este tránsito. Y nadie da acompañamiento en el inter de la reubicación ni después para adaptarse al nuevo territorio, ¿no? Y pues eso también genera condiciones pues de angustia, pero también de precariedad. Y bueno, no me quiero extender muchísimo más, porque hay muchísimos otros derechos que se están vulnerando en el proceso. Por ejemplo, si no participan en el diseño de las casas y las casas no están diseñadas
como para responder a las necesidades de las familias, pues no pueden criar gallinas, no pueden criar puercos, no pueden, si son familias grandes, viven en hacinamiento y esto genera también una situación de vulnerabilidad y de precariedades pues, que terminan afectando a las familias en general, pero sobre todo a los grupos vulnerables, a las infancias, a los adultos mayores, ¿no? y a las mujeres. Gracias, Juanma. Tengo una pregunta más para ti. Creo que ya casi nos vamos al próximo corte. Me gustaría que te quedaras pensando un poco en ella. ¿Existen marcos legales nacionales o internacionales que reconozcan a los desplazados climáticos y qué vacíos persisten? Mi pregunta va dirigida a que yo sé que recientemente, bueno, tenemos en México una ley general de cambio climático, tenemos ya tiene tiempo que se ha venido trabajando una preocupación con el tema de cambio climático, sin embargo, esto tiene que bajarse a diferentes reglamentos y leyes locales. Nuestro estado cuenta con una ley en cambio climático en donde se tienen reflejados algunas cosas. De hecho, recientemente a la universidad se le pidió una representación en el Comité Estatal de Cambio Climático, lo cual obviamente le da voz a los académicos, a la sociedad. Siempre es importante conocer en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que podemos tener todos estos ensamblajes legales, a veces nos encontramos con que los eventos van más rápido de las posibilidades que tenemos para organizarnos, ¿no? Nosotros incluso como investigadores, hace rato platicaba yo con Cristina, que a pesar de que tenemos escenarios, a veces las mismas situaciones nos sorprenden, ¿no? Cómo localmente pueden ir más rápido. No sé si quieres empezar a platicarnos al respecto de esto legal. En ese sentido, ¿qué vacíos legales crees que todavía hay? Al principio, con la comunidad, pues no sabíamos qué puertas tocar, ¿no? No había un programa especial para desplazamiento interno, para rehabilitación de comunidades desplazadas por la crisis climática. A pesar de que en la Ley General del Cambio Climático, que fue reformada en 2021, sí aparece el desplazamiento climático como un tema que atender. Ahí, pues lo que notamos es que hay un vacío entre lo ambicioso de las leyes y las posibilidades reales de las comunidades de acceder o tener garantizados estos derechos que están ahí, ¿no? O que se puedan traducir esas leyes como en acciones concretas, en este caso para las comunidades desplazadas climáticas. Hay marcos, además de la Ley General de Cambio Climático. Manuel. ¿Me escuchas? Creo que te estás, sí. Vamos a tener que hacer una interrupción. Sí. Creo que es muy importante esta parte de la cuestión legal, porque de alguna manera en nuestro país es el sustento. De hecho, México está reconocido a nivel internacional por tener un marco legal bastante completo, en donde se han desarrollado muchos instrumentos diferentes a nivel federal, estatal, y bueno, municipal no tantos, pero ahí vamos trabajando en ese sentido. Y para no cortarte así de momento, me gustaría mucho que entráramos al espacio que vamos a tener y después de eso nos siguieras platicando de este tema tan importante que es la forma en que oficialmente en México debemos de trabajar. Vamos a un corte. Muy bien, regresamos y ahora, Juan Manuel, continuamos contigo. Entonces nos hablas de las cuestiones de legislación. Gracias. Sí, de entrada creo que los marcos legales son muy importantes porque como ciudadanos, ciudadanas, podemos hacer todo lo que no nos está prohibido.
pero para el Estado, para el gobierno es al revés. Solamente pueden hacer lo que les está explícitamente permitido, ¿no? En las leyes. Entonces, cuando facultas, cuando pones en leyes posibilidades, obligaciones de atender y mecanismos claros para atender ciertos problemas o situaciones, pues eso ayuda que el aparato del Estado pues, pueda funcionar en esa dirección. En términos de cambio climático y de desplazamiento interno por cambio climático, en la Ley General de Cambio Climático sí existe, ¿no? El desplazamiento interno, ¿no? Y esa ley le pide, bueno, le ordena al Estado generar un plan nacional de adaptación. Bueno, en el caso de México le llaman política nacional de, perdón, de adaptación en el sistema nacional en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático, que integre los desplazamientos internos. Pero hasta ahora, o sea, lo que tenemos son programas de vivienda social para atender el problema. Programas de vivienda social que están compartidos entre SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano a nivel federal, y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Y esos programas no reconocen explícitamente el desplazamiento climático, sino el desplazamiento por desastres naturales o fenómenos hidrometeorológicos. Y en el marco legal que tenemos, la atención de los desplazamientos tiene como dos puntos, ¿no? El punto inicial del diagnóstico, ¿no? El reconocimiento de una comunidad que necesita ser reubicada, y la reubicación, ¿no? Que es la casa. Y en estas, entre estas dos cosas, y digo, después también, hay un montón de matices y necesidades que no se contemplan. Cuando reubicas a una comunidad es más que construir casas, porque la comunidad tiene relaciones, historias, modos de vida. Y no hay protocolos, por ejemplo, en estos mecanismos que existen para el involucramiento participativo real de la comunidad en estos procesos, en la rendición de cuentas. Eso es un vacío muy importante. Y también, perdón, aunque decía hace ratito, no hay contemplaciones, hay como ciertos vacíos también de trabajo interinstitucional y entre diferentes niveles de gobierno, que por ejemplo, hacía que la comunidad, por ejemplo, cuando tenía que salir por algún norte o algo, quienes tenían que hacerse cargo era de la salida de la comunidad, de la protección civil municipal, con ayuda de la Marina, de SEMAR. Pero cuando terminaba el evento de norte, los despedían del albergue, y cada quien a ver cómo se las arreglaba. Y lo que pasa es que, pues después de estos nortes, lo dicen bien claro las compañeras de la comunidad, esto no es como un huracán, que pasa, se lleva las cosas, regresas a tu territorio y rehace la vida. No, acá lo que se pierde es la geografía toda. Si sales del albergue, ¿no? Durante el proceso de la reubicación, no puedes regresar a tu casa porque se la llevó al mar. Y no hay quien cache a estas familias, a estas personas, a estos niños, a estos adultos mayores que están en ese proceso, ¿no? Entonces, eso también es un vacío importante. Ahorita, digo, está el marco nacional, pero también el marco internacional de derechos y de convenciones. Existen varias, ¿no? Pero una muy importante de este año es la primera consultiva que dio la Corte Interamericana. Digamos, Ecuador y Colombia le preguntaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oigan, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como estados en la región para atender los derechos humanos en el marco de la crisis climática? Y la Corte no emite sentencias cuando hay una opinión consultiva, lo que hace es que interpreta cuáles son, ¿no? Les da la orientación. Dice, pues, lo que les toca es que hay un montón de derechos que se están vulnerando, ¿no? Derechos no solo de las personas, también habla de los derechos de la naturaleza por primera vez de manera regional,
y habla del derecho no solo a un medio ambiente sano, sino al derecho a un clima sano. Y habla específicamente también de todas las obligaciones y todos los marcos existentes para que los estados incorporen estándares internacionales para atender el desplazamiento interno por causas climáticas. Hay también creo que hay un montón de oportunidades para jalar estos protocolos a los vacíos que tenemos de la atención antes, durante y después de la reubicación. Y el después también es un gran faltante en nuestro marco jurídico. Los procesos de reubicación en el país se acaban cuando se entregan las casas, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos la situación complicada en el bosque, por ejemplo, que ya están en sus casas, pero no tienen todavía las escrituras, no tienen todos los servicios básicos. Hay problemas también en la infraestructura, tal cual, estructurales en las casas, filtraciones, cuarteaduras importantes, un montón. Y tampoco encuentra la comunidad los mecanismos para hacer válidas las garantías de estas casas, etc., ¿no? Eso también es un vacío importante que hay que atender. Creo que con eso pausaría mi participación, porque si no nos vamos a poner todavía más complejos y podemos perder lo importante. Sin duda es un trabajo muy importante de gestión. Y ahora, antes de pasar a nuestra última participación, les recuerdo que estamos esperando sus preguntas a través del Face Live de la UJAD o el aula de Teams. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, ahí nos indican a quién está dirigida. Y finalmente vamos a cerrar las participaciones con el ingeniero Pulido. Protección Civil es el primer respondiente ante situaciones de emergencia. De hecho, fueron los que nos contactaron en la universidad para tener una opinión técnica sobre el impacto de la erosión que la erosión tenía en esta zona y cuáles podrían ser los escenarios. Y ahora la pregunta es que, conociendo ahora esta problemática, tenemos como algunas preguntas. Acabamos de pasar por la Semana de Protección Civil. No me cabe duda que en México hemos avanzado enormemente en este tema. Los desastres que se han tenido nos han enseñado, por un lado, el tener una área de gobierno que se preocupa por capacitarnos, por generar instrumentos, por generar normas, por promover estrategias que nos ayuden a mantenernos a salvo ante estos desastres, que nos hagan el acompañamiento. Y por otro, también este tipo de eventos nos señala que como ciudadanos tenemos que tener también conocimiento al respecto. No solo le toca a Protección Civil, cada uno de nosotros debe de saber esta situación. Y quisiera iniciar, ingeniero, si me lo permite, agradeciendo que esté aquí, porque yo sé que actualmente en Tabasco los ríos están a punto de desbordarse. Yo sé que usted está atendiendo todas estas situaciones en las diferentes partes del estado. Me gustaría iniciar con preguntarle cómo apoya Protección Civil este tipo de contingencias. ¿Estamos preparados? Obviamente hablando de este tema costero. Sí, muy buenas tardes, doctora Lilia Gamas. Pues agradecerle el espacio aquí en este foro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De igual, saludo con respeto a ustedes, compañeros y compañeras, para abordar este tema extraordinario que se presentó aquí en nuestra zona costera del municipio de Tabasco, aquí en nuestro país, México. Pues en Tabasco, cuando se identifica una pérdida de playa en algún poblado, pues actuamos de manera concreta en Protección Civil ante una posible evacuación, y lo hacemos mediante 3 frentes, que es lo que es diagnóstico, organización y lo que es comunicación. En la parte de lo que es el diagnóstico, pues hacemos una presencia de manera física en el punto para tomar datos y algunas líneas de referencias de calles, de las líneas de playa, y también aprovechamos lo que es los satélites para poder diagnosticar hora a hora o día a día lo que se ha ido perdiendo de playa, ¿no? Como la compañera refirió, estamos tocando en específico en lo que es la colonia, el daño que ocurrió en la colonia del Bosque en el 2021, pues provocado por una erosión costera. Pues de igual manera hacíamos recorridos en este poblado para ir observando los comportamientos ahí
de suelo y geológicos que la población pues estaba mirando muy drásticamente cómo les iba ganando, ¿no? Y por otra parte, lo que es la organización, donde nos vamos reforzando con nuestros profesionistas en territorio para llevar temas de formar lo que son las brigadas comunitarias, comités comunitarios, para reforzar con temas de capacitación ante estos fenómenos geológicos y que pueden provocar más daño, los fenómenos hidrometeorológicos, a como ustedes han referido, también de manera presencial con la comunidad en estas capacitaciones. Identificamos nuestros puntos de reunión, cuáles serían nuestras rutas de evacuación, cuáles serían nuestros refugios temporales seguros ante una evacuación inminente, que tomemos la decisión. De igual manera, a su vez, pues nos apoyamos con los 3 órdenes de gobierno, con el gobierno municipal, con el cuerpo de gobierno estatal, y en su caso de sumar un estado de fuerza mayor, pues aprovechamos lo que es la gestión del estado de fuerza de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y a su vez la Marina, para poder establecer esa evacuación, ¿no? Y a su vez también muy importante la comunicación, establecer un canal de comunicación gubernamental en los 3 órdenes de gobierno para poder acordar con ellos lo que es la delimitación de las zonas de mayor riesgo y a su vez irlos escalonando para poder tomar decisiones ante esta situación de pérdida de erosión, de cuál lugar o población o zona ya no es seguro y que puede generar un alto riesgo a la población, y lo que menos queremos es evitar pérdidas humanas ante estas situaciones de pérdida de erosión. Y pues esa es la manera en la cual actuamos aquí en nuestro gobierno del Estado. Muchas gracias, ingeniero. No cabe duda que en verdad sabemos poco de todas las múltiples actividades que hacen en Protección Civil. He tenido la oportunidad de estar en algunos talleres y cosas que obviamente tienen que ver con la academia en donde yo estoy, desde rescate de lagartos, ataques de abejas, o sea, es innumerable las actividades que le tocan a Protección Civil y que a veces desconocemos. En ese sentido, ¿qué acciones conjuntas deberíamos de asumir gobiernos, academia y sociedad civil para la detección temprana de este tipo de riesgos y de estos impactos? Ya Cristina comentaba que ellos estaban preocupados al respecto de lo que podía pasar, la sociedad civil de alguna manera se acercó, nosotros tuvimos oportunidad de explicarles qué es. Yo sé que ustedes son los primeros respondientes, pero ¿cómo podríamos la academia y la sociedad civil contribuir a esta detección temprana de riesgos por estos impactos? Así es, sí, doctora, pues consideramos que tenemos que reforzar el tema de monitoreo de lo que es la línea de costa por los mecanismos tecnológicos o en visita hacia lo que es ese perímetro para poder tomar los indicadores y algunas referencias. Esto además de una investigación asociada ante los fenómenos hidrometeorológicos que impactan aquí al sureste mexicano, para poder hacer un cuestionamiento de un alertamiento temprano a la población. De igual manera, pues estamos en nuestro país, como comentaron, pues son uno de los países más afectados ante estos fenómenos, ya que la temporada de ciclones y huracanes inicia desde el mes de mayo y termina a lo que es el mes de noviembre, y actualmente a partir de los meses de noviembre se suman los que son los llamados frentes fríos, o comúnmente que conocemos acá en nuestra región como los nortes, que impactan con marejada alta, con vientos fuertes, y pues es otro factor que pudiera provocar la erosión. Y a su vez, si estos frentes fríos que vienen del norte al sur pueden converger con una onda tropical o una tormenta de desarrollo ciclónico, pues provocan situaciones extraordinarias en estas semanas, que como bien la doctora está comentando, pues es la fecha que más llueve en nuestra región, es la fecha que los ríos alcanzan sus niveles máximos, los vasos reguladores empiezan a llenarse, pudieran haber ciertos
taponamientos por las marejadas altas en el desembocadura de nuestros ríos. Y como segundo punto, pues es lo que es la parte del seguimiento a lo que es fortalecer el seguimiento de estos frentes fríos que sabemos que han impactado de manera muy sustancial ahí a nuestros parte de costeras, y a su vez también pues la academia, científicos, poder ayudar a poder medir estos fenómenos hidrometeorológicos. También muy importante como acción, tener una colaboración con aquellas empresas e instituciones del sector público, privado, que también tienen sus mecanismos de medición en esas zonas, para poder cruzar información y poder hacer un análisis, ¿no? También hemos detectado que la experiencia en la sociedad, en ese medio de vida, pues también aporta mucho, pues por toda su gran experiencia con tus antecesores, también ayuda mucho. Los periodistas que también tienen una gran experiencia en las coberturas y conocimientos y datos en nuestro estado, también es abona para la parte de este grupo multidisciplinario, ¿no? También algo muy importante, otro punto, el poder integrar un boletín de alertamiento con un sistema de alertamiento que tenemos, que nos emiten a nivel nacional, que en nuestro estado lo focalizamos a todas nuestras regiones de aquí del estado, y lo más importante, que tenga un canal de difusión, que nuestra gente, nuestros pobladores puedan entender, comprender las causas o efectos que pudieran tener esos fenómenos hidrometeorológicos. También, algo muy importante, otro punto, el establecer un programa de talleres de capacitación con nuestras comunidades. Eso nos va a permitir a reforzarnos para poder tener un canal de comunicación ante alguna inquietud, ante un indicador que pudiéramos estar observando, aprovechar los medios de comunicación, pues ahorita las redes sociales, algunas plataformas en nuestros sistemas, para poder alimentar los análisis y agilizar los procesos de esos eventos posibles de la erosión que pudiéramos ver, ¿no? Y pues esos serían algunos puntos que nosotros queríamos compartir respecto a la pregunta que realizó, doctora. Sí. ¿Usted cree que cómo enfrentan los retos? Yo creo que de alguna manera ya nos ha platicado un poco con las respuestas anteriores. ¿Cuáles serían los mayores retos que enfrentan para esta población desplazada? Sé que son los primeros respondientes, pero ¿cuál sería el mayor reto? ¿Hace falta infraestructura? A veces las comunidades no quieren salirse. Yo sé que puede ser todo un tema dejar las cosas que uno tiene. ¿Hay algún problema de limitación legal? ¿Cuál sería como el mayor reto que ustedes enfrentan? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Un reto muy importante que aquí nuestra amiga compañera de ahí de esa zona del bosque en Centla, pues es muy importante lo que es el tema de la infraestructura, ¿no? Un lugar a donde poder asegurar a dónde vivir, a dónde estar resguardados de una forma segura con nuestra gente, con nuestra familia. La vivienda pudiéramos tenerla, pero se pierde el espacio, se pierde la visión de nuestro entorno, de nuestra costumbre. A lo mejor pudieran no haber los mismos servicios o medios de vida para mantenernos o subsistir en esa región, y tenemos que hacer una buena planificación hacia dónde vamos a llevar a nuestras familias que ya vienen dañadas, que ya vienen afectadas, que hubo un tema de sensibilización y de convencimiento para poder asegurarles esos medios o directos o indirectos de vida para poder llevarlos a cabo. También muy importante, pues, el tema de la subsistencia económica, ¿no? El tema, como bien lo comentó, es que nosotros ahí tenemos lo que es el desarrollo económico hacia la pesca, ¿no? Nosotros ahí subsistimos, nosotros es nuestra costumbre, nosotros conocemos el tema de la producción de la pesca, y pues estamos en otro medio ambiente que aquí ya no podemos desarrollar
esa actividad, y pues ya el tema del transporte y la mudanza pues ya se vuelve insostenible, ¿no? Y pues ese es el reto, y pues es muy importante ante ello pues mantener un acompañamiento, hacia las comunidades y esas familias para ir atendiendo todos estos retos de medios de vida. También el tema del arraigo, el tema del duelo, pues ya como comenté, hay que llevar un acompañamiento psicológico desde los niños, mujeres, adultos mayores, por el tema de la molestia, de alguna frustración de por qué les pasó a ellos, por qué fueron los primeros, qué se debió, ¿verdad? Pudiera ser un sueño para todos, pero ese tema es muy importante, ¿no? Y algo también, el tema de los trámites en lo que es el uso de suelo, de acuerdo a los reglamentos, las leyes municipales y estatales, federales, delimitar y saber bien cuáles son las zonas de riesgo vulnerables, que ahí no pudiera haber un permiso de construcción. Eso es muy importante, en cuáles serían las zonas con un menor riesgo, que pudiera ser un terreno, un espacio, un perímetro para poder hacer un desarrollo de un fraccionamiento y un buen ordenamiento territorial para la parte de reducción de riesgos y buscar un buen desarrollo aquí en nuestra zona, para pues que no vaya a ser parte más adelante de otro tema de afectación por un fenómeno geológico producido por un evento hidrometeorológico, y pues de igual manera ese es el reto, ¿no? Y pues son las piezas que nos pudieran permitir sincronizarnos para poder atenderlos, y esperemos también hacerlos como en otras comunidades que estamos llevando y detectando, como bien han comentado, que tenemos en otros municipios de aquí de la costa del estado de Tabasco. Muchas gracias. Y antes de hacerle la última pregunta, porque creo que pronto nos vamos a ir a un corte, yo creo que usted ha mencionado algo muy importante, tiene que ver con el ordenamiento territorial. El Estado cuenta con un ordenamiento que de hecho ya ha sido actualizado varias veces, pero a veces la escala de estos ordenamientos no ayudan a ciertas tomas de decisiones más puntuales, ¿no? Yo sé que también el Estado se ha preocupado por tener instrumentos de atlas de riesgo, atlas de peligros, toda una serie de temas que nos han ayudado a este sentido, pero la socialización de esta información pues a veces se queda en los que piden permisos, ¿no? Pero la comunidad, la sociedad en general desconocemos a veces estas zonas de riesgo. No debería de ser, porque yo creo que cada vez que viene una inundación, evidentemente se puede ver esta situación. No quisiera cortar su intervención porque nada más nos faltan 3 minutos para el corte. La última pregunta que yo quisiera hacerle, ingeniero, no sé si nos las quiere contestar después del corte, pues tiene que ver exactamente con qué medidas urgentes deberían de tomarse para reducir el impacto de la erosión costera y evitar desplazamientos forzados en el futuro cercano. Realmente la erosión costera es algo que se viene estudiando hace ya varios años en el Golfo de México. Varias partes del Golfo de México sufren esta problemática de erosión costera. Tabasco, a comparación de los otros estados en el Golfo, no tiene una línea de costa tan extensa, sin embargo tiene una dinámica muy fuerte, y aunque ustedes son los primeros respondientes, yo sé que también tienen esta cultura de la prevención. En ese sentido de la cultura de la prevención es que se generan todos estos instrumentos y se van buscando cuáles pueden ser las estrategias para poder evitar estos desplazamientos forzados en el futuro, que algunos, como mencionaba Cristina, y sabemos por las noticias o cierta información, ya están dándose, ¿no? Como en Sánchez Magallanes, tiene mucho tiempo que sabemos que la erosión costera pues le está cobrando factura a las personas que viven en la zona, como usted bien mencionó, en asentamientos que no eran los mejores. ¿Quién sabe si en la costa eran o no eran los mejores? Porque resulta que es el movimiento de la línea de costa que nosotros pensamos que no iba a suceder tan rápidamente, ¿no? Y en donde tenemos un instrumento de la zona costera en la que nos rige a nivel federal, ya que es una situación federal, pero puede ser que un año estemos en zona privada y al siguiente año ya nos encontremos
ubicados en una zona federal, ¿no? Sí. Yo entiendo que se vuelve complicado poder actuar al haber diferentes atribuciones de gobierno, diferentes situaciones que hay que ir atendiendo en ese sentido, y por ese motivo me gustaría, ingeniero, que esta última pregunta nos las pudiera contestar después del corte. Como decía, sería ¿qué medidas, le estoy llamando urgentes, qué medidas urgentes deberían de tomarse para reducir este impacto? Y nos vemos después del corte. Muy bien. Bueno, estamos de regreso y entonces, como le decía, ingeniero, nuestra última pregunta, si pudiera usted decirnos qué medidas urgentes deberían de tomarse para reducir el impacto de la erosión costera y evitar el desplazamiento forzado en el futuro cercano. Sí, gracias, doctora. Pues mire, referente a la pregunta, algo muy importante podrían ser dos puntos. Uno a corto plazo, que sería ya identificadas todas las zonas de riesgos, el poder delimitar para que se evite algún desarrollo, alguna construcción de obra que pudiera tener vulnerable a la población en esa zona costera, ¿no? Eso es muy importante, ya que evitará alguna zona de riesgo en esas zonas y poder acordarlo con el municipio, el estado y la federación para que no tengamos otro desarrollo, crecimiento de exposición a más familias que pudieran estar vulnerables. Y es muy importante y fundamental el tema, igual a corto tiempo, el tema del sistema de alertamiento temprana, el seguimiento de los fenómenos hidrometeorológicos, aprovechando lo que es los canales de las redes sociales y de comunicación hacia lo que son nuestros comités y brigadas comunitarias, hacia la población y hacia las autoridades, para poder reducir el impacto de estos tipos de afectaciones y que vayan a derivar en desplazamientos forzados. Y a mediano plazo consideramos que se está trabajando aquí en el estado el tema de lo que es la restauración de los manglares, esto en colaboración con las áreas del medio ambiente en nuestro estado, porque también hay que reconocer que hemos perdido ha habido pérdida de lo que es esta flora en las zonas costeras, bueno, no se diga en la parte serrana y también en las zonas costeras, y que pues esto es un mecanismo natural que igual nos ayuda a la parte de la reducción de riesgos. Esto nos va a ayudar a poder fortalecer nuestras barreras de costa aquí en nuestras zonas de playas del estado de Tabasco. No cabe duda, gracias ingeniero, gracias por su participación, no cabe duda que no hemos valorado suficiente la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre ha estado ahí prestándonos diferentes servicios, ahora les llamamos servicios ambientales, servicios ecosistémicos, y los manglares y las dunas costeras son la protección que tenemos para este tipo de problemas de erosión costera y de elevación del nivel del mar, y tenemos que voltear a ellos para fortalecerlos, ¿no? Nos toca, ahí están, son nuestra protección y nos toca recuperarlos. Y ya estamos casi en el cierre, y en este momento me gustaría pasar preguntas, hacer preguntas que pudiéramos responder, pero antes de entrar a esto, si es que tuviéramos alguna, antes de entrar a esto, Selene nos dejó sobre la mesa varias dudas que tenía, varios cuestionamientos que estaba haciendo hacia Cristina. Yo creo que Selene quiere escuchar, y creo que todos queremos escuchar,
porque esa es la comunidad que ha tenido este desplazamiento, que ha vivido estas experiencias. Y aquí tenemos a su representante. Yo sé que ellos están organizados ahora y toda su comunidad participa de alguna forma. En esta ocasión le tocó a Cristina estar representando a su comunidad, el sentir de su comunidad, las vivencias de su comunidad. ¿Y qué nos puedes decir, Cristina, al respecto de lo que Selene comentaba? Pues de que la gente sigue pescando, se transporta de ahí de donde vivimos hacia el Bosque Viejo y sí, siguen en la pesca, pues ¿de dónde más? O sea, en la nueva adaptación, pues nosotros como mujeres, pues hemos querido a ver qué hacemos, ir a hacer limpieza a las casas, y sí, hemos ido, pero la verdad, lo que le comentaba hace un rato a la doctora Lili, pues la paga es muy poco, o sea, para lo que nosotros estamos acostumbrados, pues siento que en esa parte sí como que, bueno, yo en mi persona, me acerqué y sí, fui como 2 o 3 veces, pero, digo yo, no, pues, mejor me voy a desvelar una noche y regreso al bosque, llevo mi venta, la cambio por pescado, ayudo a los pescadores a cargar su producción y gano más. Y esa es una gran diferencia, pues nosotros estábamos acostumbrados a la pesca porque somos gente de pesca, gente de trabajo rudo, y sin en cambio vas y cambias todo eso, o sea, así como que sí nos ha podido bastante. En esa parte yo dije, no, pues yo no regreso, mejor me voy una noche, me desvelo, hago mi venta y me voy a lo que sé hacer, Entonces, pues sí, tratamos de sobrellevar las cosas, tratamos de sobresalir, pero pues también nos está costando bastante. Esa es una pregunta de esta muchachita que me hizo, pero no recuerdo la otra. Bueno, ella comentaba principalmente con esto, los medios Sí, de producción, sí. y tomando las preguntas que nos están llegando, en ese sentido tenemos, no sé si voy a pronunciarlo bien, de Douce Savera, comenta y pregunta que ha observado que la difusión de prevención ante el riesgo es solo por canales digitales, redes sociales y televisión, pero de manera más cercana o presencial en las comunidades. Sería interesante saber qué efecto tienen y si funcionan esto de usar las redes sociales y demás. ¿Hay algún taller o capacitación de prevención ante el riesgo de los acontecimientos? No nos dice a quién va dirigida, pero no sé por qué siento que, ingeniero, usted sería la persona idónea para esto. Sí, traemos un programa prioritario ahí en el Instituto de Protección Civil, que es el tema de formación de brigadas comunitarias. Ahí ya tenemos identificado una estructura de capital humano, personal en las comunidades que conocen perfectamente bien cada cuadrante, cada colonia, cada zona de la costa, de los ríos, de la sierra, y nos acercamos a ellos para poder conocer, hacer una capacitación básica e intermedia en la parte de conceptos básicos en la reducción de riesgo, ¿no? Ahí hacemos un mapa de riesgos, de ejercicios para identificar todos a la zona a las cuales podemos estar vulnerables ante algún evento perturbador, natural o también producido por el propio hombre, ¿no? Y a su vez generamos una estructura de canal de comunicación para poder activarlos ante un boletín de alertamiento hacia ellos mediante los canales de comunicación, la radio, televisión, las redes sociales, para poder hacer acciones antes de lo que venga el fenómeno natural, en su caso durante, que sea de auxilio, y después, ¿no?, de vuelta a la normalidad ante cualquier fenómeno. Es la parte que estamos actuando en territorio, en cualquier zona del estado de Tabasco, para poder tener este tema de nuestros ciudadanos que sean resilientes y podamos afrontar estos fenómenos para salvaguardar todos nuestros bienes de vida,
patrimonial y principalmente evitar pérdidas humanas. Hay otra pregunta para usted, aunque yo siento que usted ya la contestó en la última intervención, pero Ángeles Jiménez nos dice: ¿qué está haciendo Protección Civil para proteger las comunidades costeras y prevenir desastres más allá de reaccionar cuando ya ha ocurrido la emergencia? ¿Hay planes para trabajar con las comunidades en restauración de manglares o educación sobre riesgos climáticos? Creo que usted la comentó, pero quisiera... Sí, tenemos identificados, como usted bien dicho, mediante estudios de muchos años atrás científicos, algunas comunidades, como bien mencionaron los compañeros Manuel, el tema de las comunidades de ahí de las zonas costeras del municipio de Cárdenas, de Sánchez Magallanes, el Alacrán, es una línea muy delgada de tierra que los divide, está dividido entre el mar y la laguna. Estamos trabajando con ellos para tener un plan de respuesta a emergencia y poder en caso de algún fenómeno hidrometeorológico, poder hacer una evacuación oportuna a un refugio temporal. El gobierno del estado de Tabasco trae un programa ambicioso de reforestación. Por más de 50 años ha habido una gran pérdida arbórea en nuestro estado, tanto, repito, en la zona costera, sierra, ríos, y se está arrancando este programa donde se piensan hacer una reforestación de más de 2,5 millones de árboles, pero principalmente también actuaremos en lo que son las regiones costeras, con lo que son los manglares, poder rehabilitar los manglares y poder rehabilitar lo que son las dunas costeras. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que quisiera pedirle a Selene, que tenía todavía algo en la participación y que es la que nos tiene en este sentido, si quisiera darnos una última comentario al respecto, alguna última pregunta, Selene. Claro. Me parece muy importante esta pregunta que nos llegó sobre de qué forma podemos tener mayor conocimiento sobre, por ejemplo, prevención de riesgos, ¿no? También algo que se dio mucho durante la investigación del episodio fue algo que se repetía con muchos de los vecinos, era: me enteré que tenía derechos, ¿no? Pocas veces como habitantes o como ciudadanos sabemos que somos sujetos de derecho, ¿no? Que tenemos lo que mencionaba hace rato Juan Manuel, el derecho a una vivienda digna, a educación, a un trabajo también, etcétera. Entonces, sí me parece importante, y creo que aquí hay una gran área de oportunidad entre el periodismo y las comunidades, porque como bien mencionaron todos, esto es un fenómeno que, bueno, desde de aquí para adelante es algo de lo que vamos a seguir hablando. Quizá no vamos a tener la misma cobertura, ojalá que sí, la misma cobertura que el caso del bosque, que fue gracias, digamos, a una intervención, a un diseño de una estrategia colaborativa, participativa entre las organizaciones civiles y la comunidad, pero de qué forma también podemos tejer ese puente entre las personas que se encuentran en situaciones de riesgo o de cambio climático, para que sus historias y para que sus demandas sean escuchadas. Entonces creo que sí, aquí este programa me parece una gran invitación a poder articular los diferentes agentes necesarios como para hacer cambios, ¿no? Tenemos a un representante de gobierno, la academia representada por la doctora Lilia, la comunidad, las organizaciones civiles, el periodismo. Se puede crear un círculo virtuoso justo para poder impulsar este tipo de cambios. Y nada, yo lo que les invitaría a todos y a todas es que estemos muy atentos y muy cercanos también. Voy a dejar ahí mi correo electrónico, porque la idea es no perder comunicación y poder tejer este tipo de iniciativas que son bastante virtuosas. No sé si hay algo que alguien más quiera decir, pero me parece que esta es una gran oportunidad de ir tejiendo esos puentes y de poder ir construyendo cambios a través de historias y de la articulación de diferentes iniciativas. Gracias, Selene. Creo que tienes toda la razón. Creo que si algo pasa cuando sucede eventos de este tipo es que nos da la oportunidad
de identificarnos y de vincularnos. Así es que creo que tienes toda la razón. Tenemos una pregunta más que nos llega. Dice, ¿el gobierno ha pensado en la capacitación de los pescadores hacia otros oficios para apoyar a las comunidades? Y de esta manera, ¿qué pudieran aprender o tener iniciativas para apoyar a la economía de las comunidades de las costas? Porque, como mencionaba la invitada, le ha costado tener un oficio, porque como mencionaba aquí Cristina, le ha costado trabajo tener otra alternativa. Ella era pescadora y ahora pues tiene que buscar otras opciones, necesita, y me temo, ingeniero, que usted es el representante del gobierno. Sí. ¿Qué información nos puede dar usted al respecto? Sí, para darle respuesta, sí, es correcto. Es una preocupación y ocupación del gobierno del Estado, pues incrementar lo que es el empleo en el Estado de Tabasco. El gobernador pues ha instruido las estrategias y mecanismos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para poder principalmente buscar esos mecanismos en esos medios de vida o cambios de escenarios para poder buscar otro mecanismo. Está también lo que es el área de empleo, también se encuentra el área de fortalecimiento, el Instituto de Fortalecimiento del Trabajo, donde dan facilidades para poder capacitar en talleres, en otros conocimientos de actividades, en la costura, en artesanales, todos estos se difunden y se comparten en los que son las audiencias que tiene en territorio el señor gobernador, que las realiza 3 veces a la semana. Por ejemplo, el día de mañana nos toca estar en el municipio, en la comunidad Tamolté, las semanas en el municipio del centro. El día de pasado mañana se va a estar en una comunidad de las Arenas en Balancán. Ahí se mueve toda la estructura del cuerpo del gobierno acompañando al gobernador, tanto, repito, en toda la zona del estado donde se llevan todos estos secretarías, coordinaciones, direcciones, donde se atiende a la población, se acercan directamente con los secretarios del gobernador y se les ofrece estos tipos de talleres o hasta certificaciones o acreditaciones para poder tener esa habilidad y desarrollar ese medio económico a las familias tabasqueñas. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos, ya nada más vamos a dar lectura a 2 últimas intervenciones. Por un lado, Douce Isabela le da las gracias por su respuesta, le parece muy interesante los mecanismos que están haciendo con las comunidades y pregunta si existe algún manual que se pueda consultar, si ya existe o si se está construyendo al respecto del trabajo con las comunidades. Sí, hay en nuestra plataforma del Instituto de Protección Civil, hay los que son los programas especiales interinstitucionales para poder atender las diferentes temporadas de sequías, la temporada de lluvias, también los programas especiales socioorganizativos. Estamos trabajando igual en el tema de poder un programa especial para un plan de respuesta a emergencia en lo que son en las zonas costeras, ¿sí? En los poblados costeros, identificar y llevar un trabajo también principalmente de canal de comunicación sin que alertar o ocasionar algún tema de temor hacia la población ante estos fenómenos geológicos que se están presentando para tomar la decisión correcta y poder hacer un desarrollo urbano en una zona que nos permita que sea de bajo riesgo para desarrollo hacia la población. Todos esos programas especiales se encuentran en la plataforma del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, que pueden descargarlo y visualizarlos. Bueno, y finalmente me voy a permitir contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería una de las primeras estrategias para atender esta problemática de la erosión costera y qué debemos hacer de ahora en adelante ante la posibilidad de esta problemática? Bueno, hay que entender que la erosión costera es un proceso natural, es algo que se da por la acción del oleaje en las costas, dependiendo del tipo de costa que tengamos. En el caso de las costas arenosas, la acción puede ser mucho más fuerte,
Como ya se había comentado, el ingeniero habló sobre el manglar, las dunas costeras y el manglar son nuestra protección a estos procesos. Cuando nosotros perdemos esta protección de dunas costeras, perdemos esta protección de manglar, pues nos estamos exponiendo a que esta acción del mar sea más fuerte. Debemos recordar que hoy la elevación del nivel del mar, aunque sea de milímetros, centímetros al año, hace una incidencia fuerte, ayuda a que las mareas de tormenta lleguen más lejos. Por otro lado, los eventos hidrometeorológicos como los frentes fríos que ya se mencionaban traen vientos más fuertes. Esto hace que se potencie este fenómeno de la erosión costera y que junto con la elevación del nivel del mar lleguen más lejos. ¿Qué podemos hacer? Pues recuperar en la medida de lo posible estas protecciones, estas dunas costeras, este manglar, fortalecer, como ya se comentó, a través de la restauración del manglar. No es una actividad fácil, créanme, se han hecho muchos estudios al respecto de cómo poder ir restaurando el manglar, las dunas, incluso afortunadamente actualmente programas como Sembrando Vida están viendo este tema de fortalecer las dunas costeras a través de la revegetación de estas áreas como una opción en este programa. Entonces sí hay una preocupación al respecto de este tema. En donde todavía nos quedan dunas costeras podemos implementarlo, en donde todavía nos queda manglar podemos implementarlo. Sin embargo, aquellas zonas en donde ya no tenemos dunas costeras y ya no tenemos manglar, pues se requiere de infraestructura. Y a veces la infraestructura es muy cara y no necesariamente nos va a dar escenarios al mediano y a largo plazo que nos salvaguarden de esto. En ese sentido, por eso, como ya se comentó, los ordenamientos territoriales nos dan la luz, nos dan las estrategias para poder saber cómo reubicar, cómo reordenarlos. Estamos en una época en que los impactos globales nos están forzando a tomar decisiones como personas, como sociedad, como gobierno, y algunas de estas decisiones no son fáciles y nos mueven a saber que tendremos que movernos de un lugar a otro. No solamente estamos hablando de la erosión costera, no solamente estamos hablando de la elevación del nivel del mar. Aquí en Tabasco hablamos de las inundaciones. Sabemos que a veces estas mismas nos están señalando a dónde no tenemos que estar asentados. Es simplemente eso, a dónde no debemos estar y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, pues agradezco mucho el haber estado aquí. Antes de cerrar esto, les quisiera decir que este programa se va a repetir por TV UJAT el viernes a las 9 de la noche y el domingo a las 12 del día. Agradezco el acompañamiento que hoy estuvieron con nosotros a Cristina Pacheco, a Selene Manzón y a Juan Manuel Orozco desde la distancia. Ingeniero, le agradezco mucho el que hubiera estado con nosotros y esperamos que para todos ustedes este webinario haya sido de interés. Es el tercero en su tipo que el Centro Pulitzer está promoviendo. En este caso es Bosques y Océanos. Hemos estado escuchando todos sus comentarios, sus inquietudes. Gracias por acompañarnos. La universidad está abierta a seguir escuchando cualquier comentario. Ya saben dónde contactarnos. Está la página de la UJAT, ahí pueden buscarnos. Nosotros estamos trabajando aquí en Tabasco. El ingeniero ya habló de la página de gobierno donde está Protección Civil. Ahí hay información. A los que viven aquí en Tabasco, sigan a Protección Civil a través de las redes sociales. Continuamente están mandando notificaciones de cuál es la situación y cómo se encuentran. Hoy tenemos la mayoría de nosotros teléfonos celulares. Activen las redes sociales en el tema de Protección Civil porque es nuestro salvaguarda ante estos eventos que se están que de pronto nos llegan, algunos con un poco más de aviso, algunos sin tanto aviso, pero esa es la posibilidad de poder estar en comunicación. Y soy Lilia Gama y les agradezco y hasta pronto.